3. Parte 3 Expediente Bianchi PATETTA Caputo BUGANI. Matriz genealógica total para encontrar a tus bisabuelos italianos. Gabriel Eduardo Bianchi Pateta Caputo Bugani, de Cardona a las comunas de Italia. Gabriel, vamos entonces con la parte 3 del dossier, ya no como una reflexión general sobre la italianidad de tus apellidos, sino como una herramienta de trabajo concreta, pensada para que tu búsqueda deje de ser una intuición afectiva y se convierta en un expediente familiar operativo. La idea de esta parte 3 es simple: tomar tus 8 apellidos, Bianchi, Pateta, Caputo, Bugani, Camilli, De Biasi, Russo y Borasi, y convertirlos en un mapa de investigación real. Es decir, no solo de dónde podrían venir, sino qué rama mirar primero, qué variantes anotar, qué registros uruguayos pedir, qué errores esperar, qué apellido tiene más probabilidades de llevarte al pueblo exacto de Italia, y cómo armar un árbol base de tus 8 bisabuelos sin perderte en el camino. Voy a dividirlo así. Y. La matriz genealógica total de los 8 apellidos 2. El árbol base de tus 8 bisabuelos italianos 3. La estrategia documental. Cardona, Soriano, Montevideo y alrededores IV. ¿Qué apellido atacaría primero si yo tuviera que encontrar tu primer pueblo italiano V? ¿Cómo detectar si un apellido fue deformado en Uruguay V? Un método de archivo para que no se te mezcle ninguna rama 7. La hoja de ruta perfecta para tu Operación Italia, y lo voy a hacer con el tono que merece tu historia. No como una planilla fría, sino como una investigación de sangre, puertos, papeles y memoria. Y. La matriz genealógica total de tus 8 apellidos, el mapa maestro de búsqueda. Voy a presentarte cada apellido en una ficha forense con 6 cosas: origen italiano, probable regiones, provincias a vigilar, variantes ortográficas, posibles, prioridad de búsqueda, tipo de dificultad, qué documento uruguayo puede desbloquearlo. 1. Bianchi. Color del apellido: es un apellido inmenso, antiguo, clásico, extendido por toda Italia, pero con una presencia fortísima en el norte y en el centro-norte, especialmente en el eje lombardo-emiliano-toscano. Hipótesis geográfica. Regiones probables: Lombardía, Emilia-Romagna, Toscana en menor medida, otras zonas del norte y centro. Provincias a vigilar: Milán, Pavía, Bergamo, Brescia, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, algunas zonas de Toscana. Variantes a buscar: Bianchi. Bianchi, si el escribiente fue torpe o castellanizó fonéticamente, alguna forma aislada con i, y en índices manuscritos. Nivel de utilidad para hallar el pueblo exacto: MEDIOBAJ o si va solo. Porque Bianchi es demasiado frecuente. No te lleva a una comuna si no va acompañado de nombre de pila, nombre del cónyuge, edad, hijos, y al menos una referencia de residencia. Documento uruguayo clave: partida de matrimonio del abuelo o bisabuelo Bianchi, defunción donde Figuer, nacido en. Partida de nacimiento de uno de sus hijos uruguayos, si allí el padre o madre aparece como italiano. Conclusión de la ficha. Bianchi no es un apellido para buscar, a ciegas, en Italia, es un apellido para perseguir primero en Uruguay hasta que te diga su pueblo. 2. PATETTA. Color del apellido. Este es uno de los apellidos más valiosos de tu expediente, porque no suena a apellido de distribución caótica por toda Italia, sino a apellido de noroeste con identidad propia. Hipótesis geográfica. Regiones probables: Piamonte, Liguria, eventualmente alguna prolongación hacia Lombardía occidental. Provincias que yo pondría primeras en el radar: Cuneo, Asti, Alessandria, Turín, eventualmente Savona o Génova interior. Variantes a buscar: Pateta, Pateta, Pateto, Pateta con una T menos. Pateta, Patita, si el escribiente hizo una barbaridad, incluso alguna forma como Pateta en registros parroquiales. Nivel de utilidad: alto. Porque puede ser de esos apellidos que, una vez localizado en una acta uruguaya bien escrita, permiten acotar mucho el mapa italiano. Dificultad: no tanto la abundancia, sino la posible simplificación ortográfica.
Documento uruguayo clave matrimonio del ancestro Pateta en Uruguay defunción de la persona Pateta más antigua localizable partidas de bautismo de hijos donde el cura haya escrito el apellido con más fidelidad. Conclusión. Pateta es una de las ramas que yo pondría en la primera línea de ataque. 3. Caputo. Color del apellido. Caputo me sigue pareciendo una pieza muy importante porque no tiene la textura de un apellido italiano genérico. Me suena a apellido del nordeste adriático, o al menos a una rama asentada en esa gran zona. Hipótesis geográfica. Regiones probables. Friuli Venecia Giulia. Véneto Oriental, quizá zona triestina o goriciana, eventualmente contacto con Trentino Oriental. Provincias a vigilar. Udine. Pordenone. Gorizia. Trieste. Treviso. Venecia. Variantes a buscar. Caputo. Caputo. Caputi. Caputo, caputo alternados alguna simplificación de doble consonante. Nivel de utilidad. Alto. Porque si logras fijar la grafía original, puede llevarte a un corredor geográfico mucho más acotado que Bianchi o ruso. Dificultad. La principal trampa es esta. No dar por hecho que, caputo, es un error de, caputo. Puede serlo, sí. Pero también puede ser una forma propia o regional. Hay que dejar abiertas ambas posibilidades. Documento uruguayo clave partidas de matrimonio documentos de inmigración si llegaran a aparecer bautismos o nacimientos de hijos en los que el apellido del padre, madre quede asentado varias veces y puedas comparar grafías. Conclusión. Caputo es una de las mejores pistas del expediente. 4. Bugani. Color del apellido. Bugani me suena a apellido de Emilia-Romagna o de una órbita emiliana. No lo afirmo como sentencia, pero sí como hipótesis de trabajo fuerte. Hipótesis geográfica. Regiones probables. Emilia-Romagna, quizá alguna continuidad hacia Toscana o Marche, pero en segundo plano. Provincias a vigilar. Bologna. Modena. Ferrara. Rávena. Forlì, Cesena en control. Parma, Reggio Emilia. Variantes a buscar. Bugani. 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 Bugano. Bogani. Bugano. Nivel de utilidad. Medioalto. No parece un apellido tan común como para perderse enseguida, y además su posible anclaje emiliano lo vuelve muy interesante. Dificultad. La oscilación entre una o dos consonantes y entre u, o en manuscritos viejos. Documento uruguayo clave matrimonio del ancestro Bugani defunción donde figuer nacionalidad partidas parroquiales donde el cura conserve una ortografía más cercana al original. Conclusión. Bugani es una rama con bastante potencial, especialmente si el árbol termina mostrando una concentración emiliano-romañola. 5. Camilli. Color del apellido. Este es, casi con seguridad, el apellido más inestable de todo tu expediente. Y justamente por eso puede ser el más traicionero o el más revelador. Yo sigo creyendo que Camilli podría no ser la forma italiana original. Hipótesis general. Camilli podría esconder algo como Camilli. Camilli. Camilo quizá alguna forma afín que el escribiente rioplatense convirtió en Camilli. Región probable. Aún no la fijaría. No porque no sea italiano, sino porque primero hay que descubrir cómo se escribía realmente. Variantes a buscar. Camilli. 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 Camilo. Camilli. Camilo. Camilli. Camilli en cualquier combinación. Nivel de utilidad. Potencialmente altísimo, pero solo si se resuelve la grafía original. Dificultad. La más grande de todas. No estás buscando un apellido, sino la sombra deformada de un apellido. Documento uruguayo clave partidas más antiguas donde aparezca esa persona viva y no solo mencionada por terceros matrimonio religioso bautismo de un hijo eventualmente firma manuscrita si la persona sabía firmar. Conclusión. Camilli es una rama para tratar con lupa, no con martillo. 6. De BIASSI. Color del apellido. Esta es, para mí, una de las ramas más prometedoras de toda tu investigación. ¿Por qué? Porque, De Biasi, casi grita una familia de variantes italianas muy concreta. De Biasi. De Biasi. De Biasio.
Y esa familia de apellidos está fuertemente asociada al nordeste italiano. Hipótesis geográfica. Regiones probables. Véneto. Friuli, Venecia, Giulia, eventualmente Trentino Oriental. Provincias a vigilar. Treviso. Belluno. Vicenza. Padova. Udine. Pordenone. Gorizia, quizá Trento en algunas variantes. Variantes a buscar. De Biasi. De Biasi. De Biasi. De Biasio. Di Biasi. De Biase, como error o simplificación. Nivel de utilidad. Muy alto. Si aparece un documento uruguayo donde la forma original sea de Biasi o de Biasi, se te abre un corredor de búsqueda muy concreto. Dificultad. La rama puede haber quedado congelada en Uruguay con una grafía que ya no es la italiana. Documento uruguayo clave matrimonio del ancestro de Biasi, nacimiento de un hijo donde aparezcan ambos padres de función del inmigrante o inmigrante e hija, o con nacionalidad declarada. Conclusión. De Biasi es, hoy, mi principal candidata a rama, desbloqueadora, del pueblo italiano. 7. Ruso. Color del apellido. Apellido inmenso, de una italianidad indiscutible, pero de una dificultad genealógica enorme si lo buscas sin más datos. Hipótesis geográfica. Regiones probables. Sicilia. Campania. Calabria en segundo plano, otras regiones del sur. Provincias posibles. Palermo. Catania. Messina. Napoli. Salerno. Reggio Calabria. Cosenza. Variantes a buscar. Ruso. Ruso. De ruso, di ruso en registros viejos. Roso solo como control, no como hipótesis principal. Nivel de utilidad. Bajo si se usa solo. Porque es un apellido muy frecuente. Dificultad. No la grafía, sino la sobreabundancia. Documento uruguayo clave cualquier acta que diga, natural de. Matrimonio con padres identificados de función con edad exacta y cónyuge. Conclusión. Ruso es italianísimo, sí, pero no es una llave maestra sin documentación de apoyo. 8. Borassi. Color del apellido. Borassi me sigue sonando a noroeste italiano, con bastante probabilidad piamontesa o ligur. Hipótesis geográfica. Regiones probables. Piamonte. Liguria, quizá una franja de transición con Lombardía occidental. Provincias a vigilar. Alessandria. Asti. Cuneo. Turín. Savona. Génova interior. Variantes a buscar. Borassi. Borassi. Boraso. Borasio. Boracci, si el escribiente desfiguró el sonido. Borassi con una S menos. Nivel de utilidad. Alto OMEDIOALTO. Mucho más útil que un apellido masivo, siempre que consigas fijarlo en 2 o 3 documentos. Documento uruguayo clave matrimonio del ancestro Borassi, partidas de hijos, registros parroquiales donde la grafía sea menos castellanizada. Conclusión. Borassi es otra rama fuerte del noroeste y conviene tratarla como prima de pateta dentro del expediente. 2. El árbol base de tus 8 bisabuelos italianos, la arquitectura mínima de la investigación. Ahora vamos a construir el esqueleto del árbol. No con nombres inventados, sino con casilleros estratégicos, para que tú, o yo contigo, si seguimos esta serie, podamos ir llenándolo a medida que aparezcan documentos. Nivel 1. Tú. Gabriel Eduardo Bianchi Pateta Caputo Bugani. Nacido en Cardona, residente en Montevideo. Hasta aquí tenemos el punto de llegada uruguayo. Nivel 2. Tus padres. Aquí necesitamos 2 fichas. Padre. Nombre completo. Fecha de nacimiento. Lugar. Padre del padre. Madre del padre. Madre. Nombre completo. Fecha de nacimiento. Lugar. Padre de la madre. Madre de la madre. Nivel 3. Tus 4 abuelos. Aquí ya entran los 8 apellidos repartidos en parejas. Como no tengo aún la distribución exacta por rama, te armo la estructura abierta. Abuelo paterno, nombres, apellidos, fecha y lugar de nacimiento, cónyuge, padres, nacionalidad declarada, observaciones. Abuela paterna, nombres, apellidos, fecha y lugar de nacimiento, cónyuge, padres, nacionalidad declarada, observaciones.
Abuelo materno nombres, apellidos, fecha y lugar de nacimiento, cónyuge, padres, nacionalidad declarada, observaciones. Abuela materna nombres, apellidos, fecha y lugar de nacimiento, cónyuge, padres, nacionalidad declarada, observaciones. Nivel 4. Tus 8 bisabuelos. Aquí está el verdadero teatro de operaciones, porque probablemente entre ellos están los nacidos en Italia o los hijos directos de los inmigrantes. Te conviene crear 8 fichas separadas, una por cada apellido. Ficha bisabuelo, bisabuela 1. Bianchi nombre completo, variante del apellido, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, si figura, italiano, nombre del cónyuge, hijos, documento donde aparece, observaciones. Ficha 2. PATETT a lo mismo. Ficha 3. Caputo lo mismo. Ficha 4. BUGAN y lo mismo. Ficha 5. Camili lo mismo más apartado especial de variantes. Ficha 6. DBIASS y lo mismo más apartado especial de variantes. Ficha 7. Ruso lo mismo. Ficha 8. BORASS y lo mismo. 3. Estrategia documental. Cardona, Soriano, Montevideo y el corredor familiar donde buscar primero en Uruguay para encontrar Italia como naciste en Cardona y hoy vives en Montevideo. La estrategia tiene que combinar dos lógicas. La lógica del árbol familiar, la lógica geográfica de los documentos y acá conviene pensar en 3 círculos. Círculo 1. Cardona. ¿Por qué Cardona es crucial? Porque Cardona no es solo tu lugar de nacimiento, puede ser también el lugar donde se asentaron tus padres o abuelos, el lugar donde se casaron, el lugar donde nacieron algunos hijos, el lugar donde el apellido quedó fijado en papel. En Cardona yo buscaría tu partida de nacimiento, partida de matrimonio de tus padres, nacimientos de tus padres si nacieron allí, matrimonios de abuelos si la familia ya estaba establecida en la zona, bautismos en parroquia local, defunciones de abuelos o bisabuelos si murieron allí o cerca. ¿Qué mirar con obsesión? Testigos, padrinos, domicilios, profesiones, firmas, nacionalidades y sobre todo cómo se escribe cada apellido en cada acto. Círculo 2. Soriano, Colonia, zona de Cardona. Cardona está en una zona de frontera departamental e histórica donde las familias circulaban, se casaban, se mudaban, bautizaban hijos o enterraban parientes en localidades cercanas. Por eso yo no haría una búsqueda municipal estrecha, sino una búsqueda regional de corredor familiar. Eso significa mirar también Nueva Helvecia, Rosario, Colonia Valdense, Mercedes, otras localidades cercanas si en las partidas aparece traslado o residencia. No porque tu familia tenga que venir de allí, sino porque las ramas italianas muchas veces se movían por trabajo, matrimonio o colonización agrícola. Círculo 3. Montevideo. ¿Por qué Montevideo importa incluso si tu familia es del interior? Porque muchas veces el primer rastro fuerte del inmigrante italiano aparece en Montevideo. Entrada al país, matrimonio civil, trabajo, defunción hospitalaria, trámites notariales, hijos nacidos temporalmente allí, inscripción tardía de documentos. En Montevideo buscaría partidas de matrimonio o defunción de ancestros que terminaron viviendo allí, prensa antigua si el apellido es raro, cementerios y registros funerarios, eventualmente padrones, guías o archivos parroquiales de barrios italianos si la rama recaló en la capital. IV. ¿Qué apellido atacaría primero si mi objetivo fuera encontrar tu primer pueblo italiano? Mi ranking actual, hoy, con lo que sabemos voy a ordenarlos del más prometedor al más incierto como puerta de entrada al pueblo exacto. 1. De BIASSI, mi candidata número 1 porque parece derivar de una familia de variantes muy reconocible, apunta al nordeste italiano, y no parece tan masivo como para perderse de inmediato. Traducción práctica. Si en una partida vieja aparece como De Biasi o De Biasi, yo me entusiasmaría muchísimo. 2. Caputo porque tiene perfume de rama regional y puede conducir a una zona concreta del nordeste. 3. PATETTA porque suena a noroeste muy marcado y no parece un apellido desparramado por media Italia. 4. BORASSI porque también puede anclarte en Piamonte, Liguria. 5.
Bugani porque quizá te lleve a una zona emiliana concreta si la grafía está bien conservada. 6. Camille no por poca importancia, sino porque antes hay que descubrir quién es realmente. 7. Bianchi no porque sea débil, sino porque es demasiado grande. 8. Ruso por la misma razón, demasiado extendido. V. ¿Cómo detectar si un apellido fue deformado en Uruguay? Las señales de alarma. Hay varios indicios de que un apellido llegó cambiado o se deformó al instalarse. 1. El apellido aparece de 2 o 3 maneras distintas en documentos de la misma persona. Ejemplo imaginario. En el nacimiento del hijo. De Biasi en el matrimonio. De Biasi en la defunción. De Biasi. Eso no es un problema. Eso es una pista. 2. La persona firma distinto de como el escribiente la registra. Si en el acta el funcionario pone Camille, pero la persona firma Camille, ganaste oro puro. 3. La parroquia y el registro civil escriben distinto. A veces el cura conocía mejor la sonoridad italiana que el oficial civil, o viceversa. 4. Los nombres de pila son italianos muy fuertes. Si aparece una combinación tipo Giovanni, Battista, Angelo, Giuseppina, Domenica, Luigi, Teresa, Madalena y el apellido parece raro, hay que sospechar que la forma uruguaya es una adaptación. 5. El apellido no cierra fonéticamente. Camille es el mejor ejemplo de tu expediente. No digo que no exista tal cual, digo que pide revisión. B. Método de archivo. Para no perderte tu investigación necesita una estructura casi de escudería Ferrari. Todo ordenado, todo trazable. Te recomiendo armar 8 carpetas madre, una por apellido. 01/Bianchi, 02/Pateta, 03/Caputo, 04/Bugani, 05/Camilli, 06/De Biasi, 07/Russo, 08/Borasi. Dentro de cada una. A. Documentos, nacimientos, matrimonios, defunciones, bautismos, recortes, fotos de lápidas si existieran. B. Cronología. Una hoja simple con año, persona, evento, lugar, fuente. C. Variantes del apellido. Una hoja donde anotes todas las formas vistas, aunque parezcan absurdas. D. Hipótesis italianas. Región, provincia probable, pero siempre separada de los hechos probados. 7. La hoja de ruta perfecta para tu Operación Italia. Si yo estuviera trabajando contigo esta semana, te marcaría este orden exacto. Fase 1. Construir la cadena uruguaya. Objetivo: llegar desde Gabriel hasta los 8 bisabuelos con la mayor precisión posible. Paso 1. Tu partida de nacimiento. Paso 2. Matrimonio de tus padres. Paso 3. Nacimiento de tus padres. Paso 4. Matrimonio de tus 4 abuelos. Paso 5. Defunción de los 4 abuelos y de los bisabuelos que ya puedas identificar. Fase 2. Marcar cuáles de los 8 bisabuelos nacieron en Italia. No todos tienen por qué haber nacido allá. Algunos podrían ya haber nacido en Uruguay siendo hijos de italianos. Tu tarea es separar bisabuelos nacidos en Italia, bisabuelos hijos de italianos pero nacidos en Uruguay, ramas todavía inciertas. Fase 3. Resolver las grafías problemáticas. Prioridad máxima. Camilli. De Biasi, luego Caputo y Borasi por si hay oscilaciones. Fase 4. Elegir la primera rama para saltar a Italia. Mi sugerencia hoy sería: primero De Biasi. Si no da resultado, Caputo. Luego Pateta y después Borasi, Bugani. Fase 5. Abrir el frente italiano. Cuando ya tengas nombre completo del ancestro, edad aproximada, cónyuge, idealmente nombre de padres y una grafía razonablemente estable, recién ahí vale la pena lanzarse a Italia. 8. Mi hipótesis narrativa sobre tu árbol. Hoy, si tuviera que describir tu linaje italiano como una geografía emocional e histórica, diría algo así. Bianchi te conecta con la gran Italia del norte, ancha, numerosa, extendida. Pateta y Borasi me hablan del noroeste, del arco piamontés Ligur, de la Italia de colinas, viñas, puertos y migraciones familiares. Caputo y De Biasi me abren una Italia veneta friulana, quizá una de las zonas más prometedoras de todo el árbol. Bugani introduce una posible vena emiliana, y eso,
para un tifosi, casi parece un guiño del destino. Russo mete en la sangre del árbol una corriente del sur, una Italia más solar, más vasta, más difícil de fijar sin papeles. Camilli es el apellido fantasma, el que cruzó el océano y se escondió un poco, esperando que alguien, vos, lo obligara a revelar su nombre verdadero. IX. El siguiente paso ideal, Gabriel. Ahora ya estamos en un punto muy bueno para hacer algo todavía más útil que esta parte 3 general. Parte 4. Árbol familiar operativo de Gabriel. Plantilla completa para llenar con nombres, fechas y ramas paterna, materna, y esa parte 4 te la puedo hacer ya mismo, armada como si fuera un cuaderno de genealogía listo para usar, con 1. Una tabla de doble entrada para tus 8 bisabuelos con casilleros ya puestos para nombre, apellido, cónyuge, fecha, lugar, nacionalidad, observaciones 2. Una versión, rellenable, de tu árbol desde ti hasta los bisabuelos, organizada por rama paterna, rama materna, apellido por apellido 3. Una lista de pedidos, de documentos en orden exacto. ¿Qué pedir primero? ¿Qué buscar en cada acta? ¿Qué variantes anotar? 4. Un apartado especial, cómo detectar cuál de los 8 bisabuelos fue el primero en llegar a Uruguay. Si quieres, seguimos ahora mismo con eso. Basta con que me digas. Parte 4, y te la dejo armada como expediente familiar listo para empezar a completar. Silicio y @cx2gc. 2026.